15 de abril de 1945. Los tanques británicos de la 11ª División Acorazada entran en Bergen-Belsen. Lo que encuentran desafía la comprensión humana. El hedor a muerte es tan denso, tan insoportable, que los curtidos tanquistas vomitan junto a sus máquinas. Montañas de cuerpos, figuras esqueléticas devastadas por el tifus y el hambre. Prisioneros demasiado débiles para moverse, yaciendo entre sus propios desechos. ¿Cómo reaccionaron los creadores de este infierno? El comandante Joseph Kramer recibió a los libertadores como si estuviera entregando un simple almacén. Se presenta en uniforme de gala completo. Su postura es arrogante, segura, su tono administrativo, burocrático. Trata el traspaso como un asunto rutinario. 35.000 muertos, solo entre enero y abril. La población de una ciudad europea entera, metódicamente borrada del mapa en una sola primavera. Es una masacre a ritmo industrial. 290 muertos al día, 12 cada hora, 1 cada 5 minutos. Los guardias de las SS continúan sus tareas, como si nada hubiera cambiado. Los británicos, horrorizados más allá de las palabras, reaccionan. Arrestaron a cada miembro del personal de las SS que encontraron, 77 en total. Las personas arrestadas entre montañas de cadáveres comenzaron a hablar. No como sádicos arrepentidos, sino como oficinistas cansados, explicando un mal día en el trabajo. El primero, Joseph Kramer. La acusación, supervisar el gaseamiento de prisioneros en Auschwitz-Birkenau. Su respuesta, era un soldado, cumplía órdenes, una monstruosa normalidad. Su defensa dura 2 días, es simple, afirma haber hecho lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. Y las 35.000 muertes en 4 meses, se encoge de hombros. Enfermedades, falta de suministros, su voz helada, carente de emoción. No era su culpa, era la guerra. Esperaba que los británicos, como militares, entendieran la obediencia. Luego, Irma Grese. Testifica con desafío. Su postura es retadora, orgullosa de su trabajo. A diferencia de otros, no intenta fingir remordimiento. Admite llevar un látigo, admite golpear prisioneros, pero lo llama mantener la disciplina, poner orden en el caos. A los 19 años, cuando la mayoría de las chicas empiezan su vida adulta, Grese ya gestionaba a las condenadas a muerte en el campo de Ravensbrück. Tenía 22 años en Belsen. Su trabajo era golpear a mujeres hambrientas, seleccionarlas para las cámaras de gas. Para ella, una desafortunada realidad de la guerra, nada más. Acepta una responsabilidad igual a la de Heinrich Himmler. Si el jefe de las SS es culpable, ella también lo es, pero no cree que él lo sea, y por tanto, ella tampoco. El tribunal rechazó de plano su intento de diluir su propia culpa. Cualquier intento de justificación se estrelló contra los hechos, puros y duros. El 17 de septiembre de 1945, en un gimnasio de Luneburgo, comenzó el proceso. 45 acusados en el banquillo, cada uno con un número de cartón colgado del cuello. Kramer, número 1. Irma Grace, número 9. Juana Bormann, la mujer de los perros, número 6. ¿Cómo romper la línea de defensa de los verdugos? La respuesta, 149 testigos, suficientes para llenar la mitad de la sala. Pruebas vivientes de cada crimen. La fiscalía proyectó las películas, las fotografías, metrajes documentales del propio campo que provocaron náuseas físicas entre los espectadores. En la pantalla, sus crímenes. En la sala, ellos, obligados a mirar. El mundo escuchaba por primera vez testimonios detallados sobre las cámaras de gas, sobre la selección, sobre la tortura como rutina administrativa. Superviviente tras superviviente, identificaron a guardias específicos, describieron los latigazos de Irma Grace, el perro de Juana Bormann desgarrando la carne de prisioneros famélicos, la indiferencia absoluta de Kramer mientras miles morían cada semana. Esos acusados, encogidos con sus números de cartón, eran los mismos que pocas semanas antes eran dueños absolutos de la vida y la muerte. Las sesiones se extendieron durante 54 días ininterrumpidos, pero entre todos los testimonios, fue la lógica de un solo hombre la que heló la sangre del tribunal. El doctor Fritz Klein, 58 años. ¿Cómo un médico con diploma justificaba el asesinato de pacientes? Klein lo llamó selección médica. Con total calma, describió su método en Auschwitz. Él determinaba quién era demasiado débil para trabajar y, por lo tanto, prescindible. Enviar a los enfermos a las cámaras de gas, según su defensa,
salvaba vidas al prevenir que la enfermedad se contagiara a los prisioneros fuertes. Un triaje médico a escala masiva. Este era el razonamiento de un graduado de la prestigiosa Universidad de Budapest, un hombre que traicionó su juramento hipocrático, no por un impulso del momento, sino por una fría conveniencia de Estado. La ética médica no aplicaba. La misma lógica perversa definía la disciplina del campo. Para la supervisora Elisabeth Volkenrath, la violencia era simplemente implementar la política. Su trabajo, afirmó, era mantener el orden y asegurar que se cumplieran las cuotas de trabajo. Admitió haber golpeado a prisioneras, pero insistió en que solo era un uso moderado de la fuerza. Los supervivientes describieron el sonido de los huesos al romperse. Testificaron cómo pateaba a mujeres hasta dejarlas inconscientes. Cómo golpeaba a moribundas por no ser lo suficientemente rápidas. Esa era su política. El proceso concluyó el 17 de noviembre. ¿Cuánto tiempo se necesita para sopesar la culpa de 45 personas? Al tribunal británico le bastaron 6 horas. 6 horas para 45 destinos. Unos 8 minutos para decidir sobre una vida. En la sala, el susurro de los papeles del veredicto rompía un silencio sepulcral. Luego, el fallo. 14 absueltos, 19 penas de prisión y 11 sentencias de muerte. 8 hombres, 3 mujeres. El mito de los guardianes nazis sin miedo se hacía añicos contra la pared del tribunal. La máquina de la justicia británica funcionaba con una velocidad aterradora para los acusados. Desde Inglaterra ya habían convocado a un profesional, Albert Pierpoint, el verdugo jefe de la corona. Un hombre conocido por su velocidad, no por su compasión. Un técnico de la muerte. Los 11 condenados presentaron sus apelaciones. Las 11 fueron rechazadas. 12 de diciembre. Las apelaciones, un recuerdo. Ahora la matemática de la muerte. El cálculo frío del verdugo contra el terror animal de los condenados. Llaman a Elisabeth Volkenrath. La colocan contra una pared, una marca, un número. Luego, a la báscula de la prisión. El chasquido metálico de las pesas de hierro rompe el aire. 130 libras, 5 pies, 3 pulgadas. Albert Pierpoint anota en su cuaderno. No hay emoción, solo profesionalismo. Él traduce sus vidas a una fórmula, una ecuación británica perfeccionada para una muerte limpia. La altura de caída exacta para fracturar la segunda y tercera vértebra cervical. El objetivo era una muerte instantánea, no un lento estrangulamiento. Uno por uno, el resto. Hombres y mujeres, incluso Joseph Kramer, la bestia de Belsen, reducido a un simple peso y una altura en un bloc de notas. Esa última noche, la precisión se evapora. Queda la histeria. Algunos informes dicen que cantaron himnos nazis, otros que la arrogancia se ahogó en sollozos. El amanecer se acercaba. Tras la última medición, los guardias los devolvieron a sus celdas. La bestia de Belsen enfrentó la muerte con el mismo orgullo cruel que mostró a sus prisioneros. En el patíbulo no quedaba ni rastro de él. Las cuerdas, cuidadosamente calculadas el día anterior, esperaban. Al mediodía siguiente, la hora de los hombres había llegado. 12:11. Joseph Kramer y el Dr. Fritz Klein son los primeros. Los conducen al patíbulo doble. Kramer tiembla, llora abiertamente. El hombre que dirigió un campo donde murieron más de 50,000 personas no pudo mantener la compostura ni 5 minutos camino a la soga. A su lado, el Dr. Fritz Klein, el selector de las cámaras de gas, suplicaba por su vida. Ambos fueron ejecutados juntos. El estruendo de 2 trampillas de madera abriéndose al unísono. El proceso continuó durante toda la tarde, implacable, eficiente. Los hombres caían en pares para acelerar la justicia. La soberbia nazi se rompía una y otra vez. Al final de la jornada, el trabajo de Pierpoint sumaba 13 ejecuciones. Pero mucho antes de las lágrimas del mediodía, el infierno psicológico había comenzado en el ala de mujeres. 13 de diciembre, 9 de la mañana. El protocolo era ejecutar a las mujeres primero, una por una. La espera era un arma en sí misma. 30 minutos de un silencio calculado entre las 9 y las 9:30. Un método clásico para destrozar la voluntad del condenado mucho antes de llegar al patíbulo. Se abre la puerta de la celda. El sonido metálico es una sentencia. Elisabeth Volkenrath se desploma. Sus piernas ya no la sostienen. Toda la arrogancia de los meses de juicio se evapora en un instante. 2 guardias la sujetan por debajo de los brazos. La arrastran. Por el pasillo solo se oye el roce de sus zapatos contra el suelo de piedra. A las 9:34 de la mañana,
Elisabeth Volkenrath estaba muerta. Al final del pasillo, un cobertizo reconvertido. Dentro, la máquina de la muerte esperaba a Elisabeth Volkenrath, de 26 años, su rostro frente al patíbulo. Allí estaba el verdugo británico, Albert Pierpoint, un profesional, rápido, implacable. La mujer que había enviado a miles a la muerte se vino abajo, suplicaba, lloraba, pero Pierpoint no escuchaba el pánico, solo seguía un procedimiento. Primero, la capucha de lona áspera sobre la cara, ahogando los sollozos. Segundo, el nudo corredizo, ajustado al cuello. Tercero, su mano sobre la palanca. Para él, los sádicos nazis no eran distintos a los asesinos británicos. Un trabajo más, una rutina. 4 segundos. Desde que sus pies tocaron la trampilla hasta que la palanca se movió, el suelo desapareció. El chasquido del cuello fue instantáneo. 10 más esperaban su turno. El médico confirmaba la muerte. Afuera, la puerta se abría de nuevo. 10:03 de la mañana. Entra Irma Grese, 22 años. ¿Por qué su última palabra fue schnell, rápido? Gedekera era la imposibilidad de soportar el infierno psicológico que crecía con cada segundo. Se unió voluntariamente a las SS a los 18 años, forjando toda su psique adulta dentro del sistema de los campos de concentración. Un sistema que ahora la devoraba. La llamaban el bello monstruo. Pero frente a la soga solo había una chica temblando. Su grito, schnell, golpeó las paredes del cobertizo. Un eco agudo, histérico, antes de que la trampilla se abriera. 10:38 de la mañana. Es el turno de Johanna Bormann, 52 años, la guardiana más vieja. Pierpoint la describió cojeando por el pasillo, vieja y demacrada. Su rostro era un mapa de terror puro. Su cuerpo, un peso muerto que los guardias apenas sostenían. No había desafío, solo un colapso físico absoluto. La capucha, el nudo, la caída. Irma Grese murió a los 22 años. La mujer más joven ejecutada bajo la ley británica en todo el siglo Gegaen. Al final del día, los cuerpos de las 11 personas más temidas de Alemania colgaban en el cobertizo, despojados de sus últimos restos de dignidad humana. La arrogancia se evaporó frente a la soga. Suplicaron, lloraron. Varios perdieron el control de sus vejigas. El olor a orina se mezclaba con la humedad fría del patio de la prisión. Las piernas no los sostenían. Tuvieron que arrastrarlos a la horca. El terror que infligieron a miles, ahora lo probaban ellos. Cuelgan durante 1 hora exacta, 60 minutos, un procedimiento frío y medido. Después los bajan. Los cargan en camiones como sacos sin valor. Para el mundo, era justicia. Para algunos, una venganza demasiado rápida. La decisión de enterrarlos en tumbas sin nombre era un protocolo estricto de los aliados. Un objetivo claro, impedir que sus tumbas se convirtieran en santuarios para neonazis. Borrados de la historia. Sus cuerpos fueron arrojados a la tierra sin ninguna marca de identificación. Mientras el verdugo Albert Pierpoint hacía su trabajo, los periodistas soviéticos y franceses ya escribían sus crónicas. Su veredicto, una farsa humanista. De los 45 acusados, 14 fueron absueltos. 14 guardias y funcionarios de un campo de exterminio salieron a la calle, libres. ¿Por qué el proceso que reveló al mundo el horror de las cámaras de gas de Auschwitz terminó liberando a 1/3 de los acusados? La respuesta estaba en el método. Los jueces británicos, tranquilos, su atención clavada en los papeles. El seco crujido de los protocolos y las transcripciones sustituyó el estruendo esperado de los pelotones de fusilamiento. Frente a ellos, observadores soviéticos y franceses, indignados. Para ellos, el veredicto era una burla. En Francia, cientos de colaboracionistas caían fusilados. En los juicios soviéticos, las horcas funcionaban por docenas. 11 condenas a muerte en Luneburgo parecían un insulto. Solo 3 mujeres. La expectativa era la venganza masiva. La realidad, 14 guardias absueltos por falta de pruebas. Mientras los aliados gritaban por la indulgencia, los alemanes estaban en shock. Esperaban un juicio de propaganda, la venganza del vencedor. Pero las absoluciones demostraban algo impensable. Los británicos se tomaban la justicia en serio y sentaron un precedente que sacudió los cimientos del derecho militar. Casi al mismo tiempo que comenzaba el proceso de Nuremberg, este tribunal de Luneburgo grabó a fuego un nuevo principio. Cumplir órdenes ya no te salvaba de la soga. 14 de los acusados salieron del tribunal, hombres y mujeres libres. Pero aquellos 14 absueltos eran solo una gota en un océano de impunidad.
La verdadera escala del mal permanecía oculta. 469. Ese es el número de empleados de Bergen-Belsen que simplemente desaparecieron. ¿A dónde se fueron los otros 400 y medio centenar de guardianes del campo de la muerte? La respuesta es la más aterradora: a ninguna parte. El uniforme de las SS se quitaba, la chaqueta civil se ponía. Un hombre se disolvía en la multitud de una calle alemana de la posguerra. Ya no era un monstruo, solo un rostro anónimo. En una Alemania con 65 millones de habitantes, los aliados carecían de recursos para perseguirlos a todos. No había bases de datos centralizadas de las SS. La caza era imposible, así que se convirtieron en buenos burgueses, maridos, vecinos. Décadas después, el tic-tac pacífico de un reloj en una acogedora sala de estar, el sonido de un antiguo verdugo meciendo a sus nietos en las rodillas. De los 480 empleados que gestionaron el infierno, solo 45 enfrentaron un tribunal. Los 19 condenados a prisión, casi todos, salieron libres a principios de los años 50. La justicia fue una excepción, no la regla. 11 ahorcados pagaron simbólicamente por los pecados de los 469 que escaparon. Pero esa cuenta simbólica no era suficiente, no para las víctimas. En el juicio, la arrogancia, el orgullo, la indiferencia fría. Pero frente a la horca, todo se evaporó. La ideología se hizo humo. Los oficiales imponentes que habían decidido sobre miles de vidas se quebraron. Ruegos, temblores, un gemido patético. Pedían la piedad que nunca ofrecieron, la compasión que nunca mostraron. 50.000 personas murieron en Bergen-Belsen entre 1943 y 1945. 13.000 cadáveres sin enterrar. Eso encontraron los británicos. 60.000 prisioneros apenas vivos, devastados por el tifus y el hambre. Allí murió Ana Frank, en febrero o marzo de 1945, apenas semanas antes de la liberación. Murió de tifus. Su diario, publicado en 1947, le daría un rostro a una de las 50.000 víctimas, y a ellos les negaría el olvido. Murieron gimiendo, no mostraron piedad, no la recibieron.